Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar, que de hecho es el último del año, de este año 2020. Eh, este webinar vamos a tratar un tema muy interesante, muy actual, que de hecho ya parte de esto se había tocado en otros webinars, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en cosas muy puntuales. Vamos a hablar cómo producir de forma remota usando tu TriCaster. Y como siempre, antes de comenzar, dos notas importantes. La primera, este webinar está siendo grabado. Ya después se les hará llegar el enlace para aquellos que no hayan podido asistir el día de hoy lo puedan ver sobre demanda. Obviamente, los que no hayan asistido el día de hoy, pues obviamente no podrán participar de la rifa que vamos a tener el día de hoy de un Virtual Set Editor que se está haciendo por primera vez por cortesía de Adrián Bazán de Newtek. Eh, y el otro tema que siempre hacemos el comentario es que al final del seminario vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas sus preguntas o sus inquietudes, pónganlas en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no pongan las preguntas en la sección del chat. Ok, el chat es como tal, es para chatear, pero no para ver cosas puntuales o dudas sobre los productos o sobre lo que se está comentando en el webinar. Como siempre nos acompaña Adrián Bazán, que es director de ventas de Newtek para América Latina. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en este diciembre en uno de los seminarios de Newton. Y también nos acompaña Diego Pantoni desde la hermana República de Chacabuco. Hola Dieguito, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Un gusto realmente estar con nuestros amigos de Latinoamérica para un nuevo webinar y despidiendo un 2020 que por suerte parece que se va, Ricardo. Así es, finalmente estamos llegando ya casi al final del año, ¿no? Pero bueno, también este año ha traído cosas positivas, ¿no? Tiene sus cosas negativas, pero también tiene sus cosas positivas. La cosa positiva es que estamos todos aquí, por lo menos los que estamos acá ahora, ¿no? Hay gente que se ha ido, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, es parte de nuestra realidad el día de hoy. Y bueno, mi nombre es Ricardo Martín, ya casi todos me conocen, soy gerente regional de ventas de TechX para América Latina. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Ok, este es un webinar que va a ser muy interesante y sobre todo muy práctico. Vamos a hacer varias demostraciones durante el webinar para que les quede un poco más claro el concepto de producción remota con TriCaster. Eh, el día de hoy vamos a tocar dos temas sobre el flujo de trabajo remoto, dos flujos de trabajo diferentes. Uno es lo que es la operación remota del TriCaster. En otras palabras, ¿cómo puedo yo controlar de forma remota mi TriCaster? Es decir, yo tengo mi TriCaster en el estudio, pero quizás yo estoy trabajando desde mi casa o estoy en otro lugar. Entonces, vamos a ver cómo se puede lograr esto. Y por otro lado, el segundo flujo es más bien cuando yo estoy en mi TriCaster trabajando en un estudio, haciendo una producción y quiero integrar fuentes remotas. Probablemente a lo mejor yo tengo fuentes que están en un estadio de fútbol, por ejemplo, y necesito integrarlas en mi producción. O necesito conectar estudios. Sí, necesito a lo mejor yo estoy en Buenos Aires y quiero conectar un estudio que está en Miami y otro que está en Londres, por ejemplo, mandar feeds de video entre un estudio y otro en tiempo real. Vamos a ver todo eso también en este segundo flujo. Eh, Hablando de lo que es la operación remota del TriCaster, obviamente estamos hablando de primeramente tener un operador, ¿no? Un operador que está trabajando de forma remota. Ese operador que está, por ejemplo, desde su casa, va a tener la interfaz del TriCaster, se va a conectar a través de Internet y va a controlar el equipo que está en su estudio de producción. Digamos que ese sería el flujo típico de conexión remota. Por otro lado, cuando nosotros usamos fuentes remotas, lo que vamos a hacer es vamos a tener un estudio que está en el centro, okay, un estudio de producción, y vamos a conectar diferentes lugares a través del Internet, que puede ser, por ejemplo, déjame, voy a poner aquí
la pluma para que quede un poco más claro. Por ejemplo, podemos tener un estudio o un lugar donde estamos produciendo contenido y queremos conectarlo con el estudio principal, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, en Miami, y a lo mejor este estudio o esta producción se está llevando a cabo en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, vamos a usar el Internet para conectar los estudios. Otro es, por ejemplo, puedo tener otro estudio adicional que a lo mejor está en México, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey. Y de ese estudio también podemos mandar fuentes directamente al estudio de Miami usando el Internet. Pero no nada más podemos conectar estudios, sino también podemos tener cámaras remotas y controlarlas, no nada más recibir los feeds de las cámaras, sino también tener un control completo de la cámara, sobre todo cuando hablamos de cámaras PTZ, ¿no? Que son cámaras que tenemos el control de pan, tilt y zoom. Estas cámaras también las podemos nosotros controlar y esa es la belleza de esta tecnología que nos ofrece NewTek hoy en día. Vamos entonces a entrar de lleno a hablar sobre lo que es la operación remota del TriCaster. Primeramente vamos a hablar sobre las herramientas. ¿Qué herramientas nosotros requerimos para controlar nuestro TriCaster de forma remota? La primera de ellas es un KVM, ¿sí? Que nos permita controlar el teclado, el mouse y el monitor, ¿sí? Tenemos varias opciones. Primero es la parte de software. Tenemos el KVM remoto de NDI, ¿okay? Que es la tecnología propia de NewTek, donde a través de software nosotros podemos controlar desde un computador la operación, la interfaz de nuestro TriCaster. Pero hoy en día también hay otras tecnologías a través de hardware. Una de ellas, que de hecho ya hicimos un seminario hace poco con la gente de Matrox, que es por ejemplo la Matrox Extio 3, que es un hardware como tal, que nos permite también tener este control de forma remota. Y hay otros dispositivos también de terceros, otros fabricantes que lo tienen, que es combinación de hardware y software. El segundo elemento, hablando de NDI, es el NDI Tools, que ya hemos hecho bastantes seminarios sobre este producto, este set de herramientas que son gratuitas, pero puntualmente la que usamos para el KVM remoto es el Studio Monitor, como lo vamos a mostrar durante la demostración. La tercera herramienta es un software. Necesitamos nosotros de un software que nos permita tener una conexión remota al TriCaster. Y para ello tenemos múltiples opciones. Tenemos TeamViewer, que es un software bastante popular. AnyDesk, que es un software también bastante popular hoy en día y que es mucho más fácil de acceder. Tenemos también el LogMeIn, Screen Connect y también podemos usar un VPN. Ok, pero una cosa importante es que no podemos usar cualquier VPN, ¿correcto, Adrián? Necesitamos usar algo muy puntual, sobre todo para conectarnos al TriCaster y poderlo controlar. Así es, en realidad los VPNs que estarían estando soportados, pues obviamente más que algún tipo en específico va con la latencia. Hay latencias que mayores a 40 milisegundos, 60 milisegundos, ya la producción en vivo ya no puede ser sostenible. Entonces hay que tener en cuenta esos VPNs, cómo están establecidos y sobre todo los anchos de banda que hay en ellos. Correcto, correcto. Que muchas empresas usan VPNs privados, ¿no? Mayormente que son Exactamente. los que te permiten conexión punto a punto, ¿no? Enlaces directos, unos MPLS o otro tipo de enlaces que son enlaces dedicados, y a partir de ese enlace dedicado se hace una VPN intranet para poder hacer este tipo de comunicaciones. Así es. Y el cuarto elemento, obviamente, es tenemos que tener un computador, ¿sí? Que debe estar en la misma red del TriCaster, la misma red local del TriCaster, donde nosotros vamos a tener el software de conexión remota que vayamos a usar y Studio Monitor, ¿ok? Que esas son las dos herramientas que necesitamos tener en ese computador. Ahora bien, por el lado de TriCaster, ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Primeramente, en cuanto al TriCaster, necesitamos tener TriCaster de última generación, o en otras palabras, los modelos más actuales de TriCaster, que puede ser TriCaster Mini, ya sea en el modelo HDMI o SDI, o Mini 4K, obviamente, el TriCaster 410 Plus, TC1
TriCaster 2 Elite o el BMC One. Ahora bien, Ricardo, sí, Diego. una cosa, porque sí, para muchos va a ser una sorpresa, un anuncio. Adrián, es que a partir de qué versión ya podemos entonces tener KVM sin tener necesidad de tener Premium Access. Entonces esos modelos, hoy podemos tener KVM, ¿verdad? Así es, en realidad es algo muy sencillo de verificar. Si tienes la 7.4 o la 7-4, es la que estaría teniendo el KVM. Con esa versión ya estoy cubierto y tengo KVM sin tener que pagar por Premium Access. Así es. Excelente, muy buena noticia para los usuarios. En los modelos de generación actual, ¿correcto? Bueno, en Correcto. realidad, pues ya si vas a tu TriCaster y ves qué versión tienes y no es 7.4, pues ya también te das. No tienes. No tiene. O en su caso nos vamos a la segunda Ajá, así opción, es. que es cualquier TriCaster, ¿sí? De generación anterior que tenga Advanced Edition 3 y Premium Access. El Premium Access es el que les permite a sus productos tener el acceso al KVM virtual. ¿Qué ¿Ok? otra cosa que tienes en cuenta es si tienes Windows 10? KVM virtual está basado sobre Windows 10, Ajá. no puede ser usado en Windows 7. Ok, Ok. entonces estamos cubriendo casi una amplia base, casi toda la base de usuarios, y el que no es un buen momento para actualizar a sistemas de más De reciente nueva generación. generación. Sí, por supuesto. Así es, hacer un trade-up, que de hecho este programa siempre ha estado disponible por parte de Newtek. Si alguien tiene alguna inquietud sobre la forma de hacer el trade-up, puede contactar a su representante local. Ahora bien, vamos a hacer la demostración, Diego y Adrián, si les parece, la primera demostración. Vamos a ver lo primero, cómo podemos nosotros controlar nuestro TriCaster de manera remota. Y para eso, Diego lo que va a hacer es, va a empezar a compartir su pantalla. Sí, Ok. en Nos va a hacer la realidad, demostración con Adrián. exactamente, Ricardo, muchas gracias. En realidad, voy a compartir el escritorio completo porque lo que vamos a hacer acá es, como Ricardo mencionó, tenemos abierto este es el computador, este es un PC que está conectado en la misma red local que el TriCaster. ¿eh? Entonces, corriendo Studio Monitor, nosotros tenemos acceso a todas las fuentes que hay en la red local, fuentes NDI disponibles, y una de ellas es el BMC1 que tengo y puedo habilitar el multiviewer. Entonces, al habilitar el multiviewer 1, lo que logro es tener la interfaz de mi TriCaster. Esto en el computador voy a poder tener la interfaz de mi TriCaster. Pero dijimos, yo estoy sentado enfrente de mi computadora, dijimos que la idea de esto era que alguien de manera remota, un operador desde su casa o tal vez como Adrián desde Monterrey, México, acceda a este TriCaster y haga una producción a través de la interfaz del TriCaster. Lo que vamos a usar en este caso es nuestra herramienta AnyDesk para conexión remota. Fíjense que Adrián ya tiene mi código para acceder y voy a aceptar su conexión. Una vez que acepto su conexión, Adrián ya tiene control de mi computador, en el cual está ya puedes acceder, ¿verdad, Adrián? Sí. Ahí veo que mueve el mouse. Es un tanto peligroso dar a Adrián control de mi computador, pero he tomado el riesgo a los efectos de que el webinar salga lo mejor posible. Aquí ven que Adrián está moviendo el mouse y va a habilitar el KVM. En este momento habilita el KVM y va a mover cualquier control de la interfaz. Por ejemplo, Adrián, ¿puedes tal vez cambiar de cámara en la interfaz de Sí, TriCaster? Digo, claro, perdón, es que iba a hacer un poco más de comentario. Al ok, momento de yo tener acceso a una computadora que está en red NDI, no nada más voy a tener acceso a un equipo. En realidad pudiera tener acceso a toda la información o a todo el NDI que está adentro. correcto. Entonces, en este caso, está habilitado sobre un BMC,
pero si hay otro tipo de cosas, también pudiera estar tomando control ahí. Y recuerden que el nuevo perdón, el nuevo, se me fue el nombre del NDI Tools, Studio Monitor. el Studio Monitor puede controlar también computadoras. Entonces, si tú tienes Claro. en tu Screen Capture, ¿sí? Puedes tener control hasta de computadoras, no nada más de equipos ¿Tú te y hacer refieres, Adrián, capture. a abrir Scan Converter, Scan habilitar Converter. el KVM control del Scan Converter y así poder tener acceso a una computadora de la red? Así es. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo acceso al equipo y entonces ya puedo estar haciendo cambios de cámara. Por ejemplo, voy a hacer al input 4, regreso al DDR. Si se dieron cuenta, yo no estaba moviendo el mouse, sino que era a partir del teclado. Eso quiere decir que mi teclado, con los shortcuts de teclado, también voy a poder hacer uso de ellos y poder estar trabajando ahí. Y entonces yo ya tengo un acceso directo al equipo de full control, de como si estuviera Puede- yo presente con mouse y teclado ahí. Puedes colocar un título, por ejemplo, del DSK, colocarlo en el... Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita le voy a hacer a pantalla, un poquito más a pantalla completa, nada más recuerden que estoy yo dentro de la computadora de Diego, no estoy dentro del equipo, todo es a partir de KVM para yo poder traerlos. Entonces, por ejemplo, aquí está el título y yo en determinado momento, si quisiera, también pudiera editar ese título. Al momento de ponerle acá, Universidad del Bosque, le puedo estar haciendo un Tiene, cambio tiene directo. variables, no se lo cambies, Adrián, por favor. Ok, entonces, Toma otro título, ok, pero ok, estamos... entonces, pero bueno, se entiende en este sentido. Entonces, yo ya Pero puedo. sí, la idea que tenemos. Y una cosa, en lo que es la señal de mi cámara web, en Zoom, ustedes van a poder ver la propia salida del BMC1. O sea, el TriCaster, el output del TriCaster está yendo a la salida, a lo que ven en Zoom como mi cámara web. Por Como eso su todo lo que webcam. haga Adrián va a ser directamente visible en ese monitor, ¿no? Yo les recomiendo que la computadora host que va a estar ahí y van a estar accediendo a las otras personas no dejen abierto su Facebook, porque entonces ya podemos entrar y hacer cambios ahí, posteamos un montón de cosas en su nombre. Entonces, aquí, como les decía, si se dieron cuenta, yo puedo hacer cambios directamente con teclado, que esa es otra de las ventajas, que muchas veces cuando tú estás trabajando, a lo mejor dices el mouse, lo sientes un poco no responsivo, pero pues tú puedes estar cambiando con esto directamente. Entonces, por ejemplo, Ricardo, que lo tengo, se me hace que es las 6, hago los cambios, eran las 7, entonces voy haciendo estos cambios aquí, e inclusive yo tengo acceso con Shortcut a previews y programs, y con el teclado puedo estar haciendo todas las transiciones y haciendo todo esto sin necesidad de estar trabajando directamente con el mouse. Excelente, Eso también excelente. facilita mucho la operación porque muchas veces tú necesitas estar haciendo con botones los cambios y no precisamente eh, con De, mouse y teclado. de hecho, hay algo que me voy a adelantar un poquito, pero en la fuente 1, lo que es la cámara de PTC Optics, tú tienes también control desde el propio TriCaster, pero ahora le vamos a dar un segundo a Ricardo el pase, porque hay algo que lo hace más todavía usable, el control a través de otra herramienta. Entonces, vamos a mostrar cómo esa cámara que estaba en la fuente 1 puede ser controlada de otra manera. Ricardo, si querés mostrar esa parte del PowerPoint. Sí, vamos a continuar entonces. Un segundito. Entonces, otra herramienta interesante precisamente como parte del control remoto es el control de cámaras PTZ vía NDI, ¿no? Y en este sentido nosotros podemos controlar cualquier cámara robótica, ¿ok? Que sea compatible con NDI.
¿Ok? ¿Qué cámaras? Puede ser una cámara de NewTek, por ejemplo, ya sea la HD o la 4K, las cámaras de PTC Optics, las cámaras de Bird, la línea de Huddlecam, por ejemplo, Panasonic, Sony, Vadio, etcétera. Cualquier cámara PTZ que tenga el logotipo de NDI o NDI, ustedes la van a poder controlar de forma remota. Eso es muy importante considerarlo porque, como les comenté desde un principio, la cámara no necesariamente puede estar en el estudio. La podemos tener, como en el caso particular ahorita de Adrián y Diego. Adrián está localizado en Monterrey, México, y Diego está en Chacabuco, Argentina. O sea, es un estudio, una persona está controlando un estudio que está totalmente al otro lado del mundo. ¿Me explico? Lo mismo sucede con las cámaras. Entonces, en ese sentido, ahora lo que vamos a hacer es, esa es otra parte de la demostración. Entonces, si quieres, ahora sí switchamos de nuevo a la Sí, ventana de Diego. Perdón por tantas idas y vueltas, pero es importante ir sí, mostrando cada uno de los conceptos, ¿no? exacto, amerita. Y un poco, Ricardo, lo que me adelanté, porque si ustedes ven desde aquí, desde la interfaz del propio TriCaster, ustedes tienen el control de la cámara PTZ y el operador remoto podría entrar y hacer el ajuste de estas posiciones en base a la interfaz de TriCaster y aquí elegir distintas posiciones de cámara, ¿no? Desde la interfaz. Pero ¿qué pasa si ese operador no dispone del TriCaster en línea y sí tiene que mover la cámara porque tal vez la cámara está siendo usada como señal de otra fuente remota, que ya lo vamos a ver luego? De esa manera, el operador remoto lo que va a hacer es acceder, si querés, Adrián, querés ¿Ya tomo control? tomar control, ahí te Ok, doy el control otra vez de mi computador y si quieres pasarte a la PTC óptica, a la cámara que está conectada. Entonces, lo que el operador va a estar controlando ahora, Adrián, de manera muy peligrosa, porque a Adrián le encanta hacer cosas con la cámara que tengo aquí en la oficina y está mostrando con los presets que tenemos distintas posiciones. O sea que no necesita el TriCaster, es simplemente tener acceso a la red local donde está la cámara PTC Optics conectada y él está haciendo todos los ajustes desde Monterrey. ¿eh? De manera que abre una cantidad de opciones que pueden tener cámaras remotas instaladas enviando feeds y no necesitan tener al operador físicamente ahí en la red local, lo pueden hacer a través de la internet. Y eso lo está haciendo Adrián con Studio Monitor y usando la herramienta de software de AnyDesk, pero como comentó Ricardo en el PowerPoint, cualquier otra herramienta de control remoto, de acceso remoto, les va a servir, ¿verdad? Vamos a ver si puedes ver a Dieguito cuál es el preset de Es donde está el, Diego. creo que el 4 o el el 5, 5, el el 5, 5. nada más que he cuidado de no presionarlo Por favor, Adrián, así te porque a lo saludo. mejor, Prometo sí, no decir nada malo acerca de ti, como he hecho en otra oportunidad. O el 6 o el 4, pero uno de ellos es, Adrián. Creo que. Creo que es el 4. El que no has Ahí, tocado ahí es está, el ahí que está. es. Adriancito, un saludo desde Chacabuco. Tengan en cuenta el delay que introduce Zoom y que, bueno, tenemos ahí un poco de. Claro, pero Pero no, se ve bastante fluido. Por lo menos yo acá desde Miami lo veo bastante fluido. No sé los demás, pero o sea, se ve bastante bien. Entonces creo que está claro el concepto, ¿no? De que ustedes usando estas herramientas también una cámara robótica puedan controlarla usando estas herramientas, ¿no? Por NDI. Entonces esto abre una serie de posibilidades muy interesantes en la parte de producción, ¿no? claro, Imagínense, por ejemplo, ahora, sobre todo con esta pandemia, que mucha gente está buscando soluciones de producción remota, ¿no? Donde no necesariamente tengan que mandar un grupo de gente grande a producir, ¿no? Simplemente mandan una o dos personas, setean los equipos y ya el operador o el productor de forma remota puede controlar toda la producción, incluyendo las cámaras, ¿no? Entonces, claro. esto es una herramienta sumamente interesante. Entonces, lo que vamos a hacer, si les parece, vamos a regresar a mi pantalla, Ok, ¿sí? me desconecto de AnyDesk para sí, por que, favor, Adrián. Correcto. Aparte, para dejarme tranquilo también, preferiría que te desconectes.
¿Listo? Entonces, ahora vamos, si les parece, hablar del segundo punto, ¿no? Del segundo flujo. ¿Cómo producir usando fuentes remotas? Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es el proceso donde yo tengo mi TriCaster en el estudio, pero yo necesito conectarme con otros estudios o con otras fuentes que nos están llegando de lugares remotos, que puede ser en otra ciudad o en otro país, ¿ok? Entonces, hay varias formas de recibir o de integrar fuentes remotas en nuestra producción. Una forma muy popular hoy en día es SRT, el protocolo SRT, que en inglés quiere decir Secure Reliable Transport. Eh, ¿Y qué es SRT? ¿Por qué se ha hecho tan popular este protocolo para transporte punto a punto usando la Internet pública? Primero que nada, es un protocolo, como les decía, que nos permite transmitir video y audio, obviamente, de alta calidad, punto a punto, usando el Internet. Tiene tres ventajas muy importantes. Primero, alta calidad. Nosotros podemos definir la compresión que vamos a usar en función de nuestro ancho de banda que tengamos disponible, obviamente. Entre mayor ancho de banda tengamos, mayor calidad podemos, o sea, menor compresión usamos y por ende tendremos mayor calidad. Segundo, seguridad. ¿Sí? Tiene seguridad completa, de tal manera que podemos estar seguros de que nadie se va a robar nuestra señal, sobre todo cuando estamos hablando de fuentes de broadcast, por ejemplo, o gobierno que está transmitiendo una señal donde quieren que sea totalmente segura. Entonces tenemos encripción. ¿Ok? En la señal SRT que podemos agregar. Y por último, otra de las cosas que lo ha hecho muy popular en la parte de transmisión broadcast es la baja latencia. O sea, tenemos una latencia sumamente baja, como lo van a ver en la demostración en SRT. Ahora bien, volviendo al punto, utilizando fuentes SRT en nuestro flujo con TriCaster, ¿qué necesitamos o con qué lo podemos usar? TriCaster de última generación. Ahí sí solamente los TriCasters de última generación soportan SRT. O sea, ¿a qué me refiero? A que podamos recibir fuentes SRT directamente en nuestro TriCaster. ¿Ok? También lo podemos usar con el software Connect Pro. Hay algunos de ustedes que lo usan. Es un software de NewTek que les permite trabajar múltiples fuentes. ¿Sí? Pueden tener hasta 4 fuentes simultáneamente que pueden recibir de diferentes lugares y pueden integrarlas en su producción. ¿Ok? Y Connect Pro también tiene la ventaja de que soporta fuentes que vengan en SRT. Y por último tenemos el NC1IO, ¿sí? Que es un encoder-decoder de NewTek multicanal que podemos soportar hasta 8 canales que puede codificar y o decodificar dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Sí? Tomar NDI, convertir a banda base o de banda base a NDI. Pero las fuentes que podemos recibir también en el NC1IO pueden ser SRT. ¿Ok? Esos son los 3 productos de NewTek con los cuales podemos nosotros recibir fuentes SRT. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué otras tipos de fuentes podemos integrar? Podemos recibir feeds en RTMP o RTP o RTSP, que los podemos también recibir en nuestros equipos, incluyendo Connect Pro, incluyendo TriCaster, ¿correcto, Adrián? De última generación. Así es. O también podemos recibir desde en nuestros equipos, por ejemplo, como el Connect Pro. También en el Connect Pro podemos recibir ese tipo de fuentes. De fuentes, exactamente. También podemos usar productos de terceros para recibir fuentes, ¿ok? Podemos usar MediaLux, que es un producto que ya hemos hecho un par de webinars en el pasado con TechX, donde que MediaLux utiliza también un protocolo donde podemos conectar punto a punto, ¿sí? Diferentes fuentes, ¿sí? Múltiples canales, e integrar también de esa manera diferentes estudios. Podemos usar también Bardo Cloud, obviamente que es la solución de Bardock, también es un software que utiliza la nube también para conectar sitios remotos usando esta tecnología. También hay un producto de Matrox que ya también se hizo un webinar, que es la Monarch Edge, que es un encoder, tienen un encoder que es hardware, este sí es hardware, que tiene hasta 4 canales de entrada, podemos tener 4 canales independientes, recibir, codificar y usar también protocolos como SRT
como RTMP, RTSP, y del otro lado tenemos un decoder que puede ser también de Matrox, la Monarch Edge Decoder, que también tiene 4 canales de salida que podemos convertir a banda base. O podemos usar la Monarch Edge simplemente como un encoder que podemos tener, por ejemplo, múltiples encoders en un estadio, donde podemos codificar todo en SRT y del otro lado podemos en el estudio recibir directamente en el TriCaster. ¿Ok? Ese es otro producto de tercero que se puede usar. Y otros productos hay muchísimos, ¿no? Hoy en día hay gente que usa LiveView, hay gente que usa TVU, hay gente que usa AVIWest. Esos fabricantes ya también tienen integrado el NDI, de tal manera que ustedes pueden usar, por ejemplo, las mochilitas de LiveView, producir en campo y después recibir esos feeds en el estudio directamente ya en NDI. De esa manera pueden integrar diferentes fuentes y se pueden combinar, obviamente, ¿no? Esos productos de terceros, dependiendo de lo que queramos hacer para integrarlos en nuestra producción. ¿Ok? Y vamos a hacer, si les parece con Diego, vamos a hacer una demostración con MediaLux. Va a ser muy rápido, simplemente para que vean el concepto, ¿no? De cómo podemos usar esta tecnología para transmitir también fuentes, enlazar estudios remotos usando esta tecnología de MediaLux. Entonces, lo que vamos a hacer, Diego, si quieres, yo voy a compartir voy a cambiar, obviamente, de compartir, voy a compartir ahora otra pantalla donde van a ver mi interfaz del BT Publisher. Ok, ahí lo están viendo. ¿Me puedes confirmar, Diego, si lo están viendo? Creo que Diego se Sí, muteó. sí, 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 Ok, Ricardo, ok, puedes perfecto. Ahí están viendo la pantalla. En el MediaLux tenemos dos componentes de software, ¿sí? El BT Publisher y el BT Receiver. ¿Ok? El BT Publisher, como su nombre lo indica, es el software que me permite tomar fuentes, codificarlas y transmitir. ¿Ok? Mandarlas a través de la Internet directamente y enviarlas a otro lugar del mundo o a otra ciudad, etcétera. Y permite trabajar también múltiples canales. Eh, entonces, yo en este lado, yo estoy en Miami y yo estoy usando el BT Publisher. Entonces, lo que voy a usar, aquí yo tengo diferentes fuentes. Se fijan, aquí me aparece localización, TechEx Miami, ¿ok? Y este es mi Publisher ID. Diego ya tiene mi ID directamente en Chacabuco con un BT Receiver, que es donde va a recibir la fuente o las fuentes que yo le mande, porque yo le puedo mandar múltiples fuentes dependiendo de la licencia que yo tenga. Entonces, en este caso, yo tengo esta otra webcam, ¿sí? Que tengo conectada. Yo selecciono la compresión que voy a usar, ¿ok? Imagínense, puedo subir, subir la calidad a lo que yo quiera, ¿ok? Puedo subir hasta 80 megabits, que es muchísimo. En este caso, lo que yo voy a hacer es, voy a tomar 2.5 megas, ¿ok? Para que ustedes vean la calidad. Y si se fijan, ya abajo me está mostrando un previo, ¿sí? Obviamente hay un pequeño delay, pero está mostrando un previo de la señal que yo voy a codificar. Una vez que ya seleccioné la señal, se fijan, me aparece aquí la resolución 1920 por 1080 a 30, es un canal, ¿sí? Y yo selecciono simplemente la opción de Start Publishing. En ese momento es en el momento en que va a empezar a codificar, ¿ok? La señal y a y la va a mí hacer disponible. en ese ¿Ok? momento me aparece aquí, Ricardo, la fuente como tal para chequear. Exacto. Y lo que voy a hacer, yo les voy a mandar a todos, el enlace es otra de las ventajas que nos da MediaLux. Yo les mandé por el Todos. chat, ¿sí? Les mandé la ventana de preview, que ustedes pueden ver exactamente lo que yo estoy transmitiendo en una interfaz de web. Si se van a la ventana del chat, ¿sí? Le dan un clic a ese enlace, ahí van a ver directamente el feed que yo estoy mandando. ¿Ok? Y por otro lado, ya Diego lo está recibiendo. Entonces, si quieren, lo que vamos a hacer es ahora Diego va a mostrar su pantalla. Vamos a ¿Ok? compartir la pantalla de mi receiver. Aquí la van a poder ver. Eso es lo que recibo de Ricardo. Aquí tengo el nombre de la fuente, el formato, el tipo de protocolo que se usa para
recibir esa señal. Cuando la selecciono, tengo un previo. Fíjense que todavía no he comenzado la salida, o sea que aquí en el propio Studio Monitor, si voy a buscar la fuente, no voy a ver la fuente NDI hasta tanto no le diga Start Output. Cuando yo coloco, porque tengo opciones para dar salida a esta señal que viene vía SRT. Yo puedo hacer una salida por NDI o una salida con un módulo especial que tiene MediaLux para hacer interfaz con dispositivos SDI. Entonces eso es algo que no vamos a ver ahora, pero sí pueden ustedes configurar eso desde acá. Como salida NDI, una vez que digo Start Output, esa señal empieza a estar disponible en el propio, vamos a habilitar Studio Monitor, aquí, entonces así pueden ver, aquí tengo Studio Monitor, voy a habilitar el KVM, y la señal de Ricardo, de la señal que viene, fíjense que la tengo disponible en el computador y tengo ahí la fuente con el mismo nombre que vieron en el receiver. De manera que ahora puedo colocar, por ejemplo, a Ricardo en un ME. Ahí lo tengo colocado en el ME, lo voy a poner al aire, lo voy a dejar en previo a pantalla completa. ¿eh? Ahí, Ricardo, si puedes saludar o hacer algo para que vean que estás en vivo. Ahí vamos a Aquí pasar estamos. a la señal de Ricardo. Estoy produciendo. De hecho, ahí le coloco con título y todo. Fíjense que estoy produciendo desde Chacabuco con una cámara que viene desde Miami. La cámara es de esa. Ricardo podría estar mandando, como él decía, MediaLux ofrece distintas alternativas de licencia en base a la cantidad de señales. Y ustedes podrían estar enviando X cantidad de señales. Lo mismo con un dispositivo como el Monarch Edge de Matrox. Con ese dispositivo podrían tener 4 fuentes SRT disponibles en su TriCaster para trabajar. Entonces, esto es algo que realmente vale la pena considerar porque son licencias de un costo bien accesible con las cuales ustedes pueden acceder a una producción, a tener señales remotas muy, pero muy fácilmente, Ricardo. Correcto. Sí, entonces se fijan en lo interesante, ¿no? A través de un producto como MediaLux, ustedes pueden mandar múltiples señales y pueden tener múltiples licencias en todo el mundo. Me explico, porque en realidad ustedes pueden tener la suscripción, por ejemplo, por 3 meses o anual. Sí, de esta, y pueden tener para tener múltiples licencias. Entonces, en la realidad, la licencia es por canal y no es por localización, me explico, por site. Entonces, en realidad pueden tener múltiples sites y en cada site tener por ejemplo, una señal y no saturan las licencias, me explico. Entonces, esa es otra de las ventajas. Entonces, pueden tener lanzado un estudio en Miami, otro en Londres, otro en México, otro en Argentina, etcétera, etcétera, y pueden usar toda esta tecnología para poder mandar fuentes remotas, ¿no? De cualquier lugar. Entonces, fijan ahí, Diego ya está integrando en la producción. Y si se fijan, la salida de la cámara webcam, que lo tenemos directamente de Diego, están viendo el program out, ¿no? Directamente, ya enlazando fuentes remotas directamente, ¿ok? Sí, muy interesante, Ricardo. Eh, esto abre obviamente en un aspecto diferente que el control remoto, porque esto nos permite evitarnos muchas veces un costo excesivo de satélite o de conexiones directas que son bastante costosas y abre para pequeñas y medianas producciones un mundo bien interesante de de poder tener posibilidades. colaboraciones en muchos lados, en muchos lugares, muchas locaciones, ¿no? Lo que habíamos estado hablando de los VPNs, unos VPNs de enlace Claro, dedicado logran claro. tener unos costos bastante significativos y entonces utilizar el Internet público pues tienes también esas ventajas.
Ah, Así es. Entonces, si quieren, regresamos, ¿sí? Que todavía hay bastante más que mostrar. Sí, Ok, vamos entonces a regresar al PowerPoint y vamos a ver la conectividad entre estudios remotos, que en realidad es parte de lo mismo que ya hablamos, ok, pero vamos a ver un poco la interacción con TriCaster, ¿no? Y para eso vamos a usar el TriCaster 2 Elite, que la ventaja que tiene el TriCaster 2 Elite o la particularidad es que nosotros podemos recibir fuentes en SRT, pero también hacer streaming o codificar en SRT. Entonces tenemos esa doble ventaja. ¿Qué nos permite hacer eso? O sea, nosotros podemos tener múltiples estudios, ¿sí? Estudio 1, estudio 3, estudio 2, conectados y en cada uno de ellos tenemos TriCaster 2 Elite, ¿sí? Tenemos la particularidad de que nosotros podemos estar produciendo y mandando a través del Internet, ¿sí? De un estudio a otro o a múltiples estudios, señales en SRT. ¿Ok? Y como el TriCaster 2 Elite también puede recibir, entonces podemos tener un enlace punto a punto de cada uno de los estudios y dependiendo de lo que queramos hacer, podemos mandar las diferentes señales. Entonces, eso nos da una doble ventaja, ¿no? Que por un lado podemos enlazar los estudios desde cualquier lugar del mundo en tiempo real con una muy baja latencia y con alta calidad y seguridad. Y por otro lado, sin necesidad de usar un hardware adicional o un servicio adicional de nube. Esto ya viene incluido en el TriCaster 2 Elite. Eso es una de las particularidades de este producto, que si se acuerdan, para los que estuvieron en seminarios anteriores, lo mostramos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, precisamente para complementar esta parte de la demostración, vamos a dejar que Adrián comparta su escritorio para que nos muestre. Él tiene un TriCaster 2 Elite en Monterrey y él lo que va a hacer es precisamente va a mostrarles cómo puede él hacer streaming en SRT para que a su vez Diego en Chacabuco reciba ese feed directamente desde un TriCaster 2 Elite sin necesidad de usar ningún software de terceros o productos de terceros. gracias, Ricardo. Nada más déjame tomar. Déjame dejar de compartir y Gracias. así ya te dejo. Es lo que estaba tratando de decir. Me mandas, por favor, ve, pero no sueltas el control, no suelta el control. Entonces, aquí tenemos, recuerden que siempre todos estamos siendo basados en DI KVM. Yo creo que esta es una de las herramientas más interesantes y más poderosas que se han agregado al arsenal de TriCaster. Entonces, ustedes están viendo una computadora y yo estoy controlando mi 2 Elite precisamente a partir de este KVM NDI. Entonces, me voy a la parte de streaming y hemos agregado la parte de salida de SRT como una opción más de streaming. Entonces, eso quiere decir que va a aplicar las mismas características que nosotros tenemos de streaming. Vas a poder escoger la calidad para eso. Quiere decir que vas a poder enviar dos SRTs diferentes a donde tú quieras. Obviamente todo esto va a ser en función del performance y de cómo va a estar configurado y del ancho de banda que tú tengas, pero vas a poder escoger el ancho de banda que vas a utilizar para ese SRT. Y después, como cualquier otro preset o de streaming, pues lo vas a tener aquí, donde cuando tú vas a armar un nuevo preset de SRT, aquí le vas a poner conexión 2, me imagino, vamos a tener la opción de tener dos tipos de conexión. Una va a ser siendo tú un listener, porque recuerden que en SRT puedes tener dos opciones de conexión, siendo un listener o siendo un caller. En este caso, en la cuestión de siendo tú un host local, pues vas a ser un listener que va a requerir la conexión de un caller, que sería en este caso Diego en la parte de Chacabuco. Entonces, tú pones que vas a hacer un host caller, vas a escoger sobre qué puerto vas a estar trabajando y te va a dar el acceso, obviamente, en la cuestión local. Ahora, si nosotros estamos en una área, en una IP privada, que es en el caso de la 192, 168, yara, 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 tengo yo que darle acceso a Diego a partir de mi IP pública. Y esto tendrían que estar ustedes de la mano con sus departamentos de IT porque van a tener que abrir el puerto, van a tener que abrir el puerto que van a estar escogiendo
para esa conexión SRT y sobre todo van a tener que hacer un port forward de la IP privada a la IP pública sobre este puerto que van a estar abriendo. Entonces, esas son las dos cosas que necesitan tener. Obviamente también tienen que, aparte de hacer el port forward, sería el DMZ para poder tener conexiones internas desde el exterior. Entonces, esa es la parte que se tendría que estar configurando. Y aquí yo ya lo tengo puesto el SRT que está Diego recibiendo. Entonces, voy a dejar de compartir mi Vamos a mostrar entonces Pues regresamos al estudio de Chacabuco. Studio Monitor en la populosa eh, República de Chacabuco y vamos a mostrar aquí la interfaz de TriCaster. Ahí luego al finalizar que vayamos respondiendo las preguntas, tal vez la gente que está preguntando encuentre la respuesta aquí. Vamos a usar un BMC1 para recibir. Recuerden lo que dijo Adrián, el TS2 Elite es por el momento el único que permite hacer streaming en SRT. No pueden hacerlo ni con TS1 ni con BMC1. Sí pueden recibir, sí pueden ojo. recibir. Ojo. Entonces, ¿cómo lo vamos a recibir? Bueno, como una fuente más IP. Vamos a ir a cualquiera de los inputs. En el input aquí, en la fuente, voy a desplegar y a buscar en red local, perdón, en entradas locales, y voy a agregar una fuente IP. ¿Cuál sería la fuente IP? Aquí, bueno, aquí tengo la lista de todas las que tengo. Como ven, hicimos un poco de trampa. Ya tenemos a Adrián agregado, pero les voy a mostrar cómo hacemos eso. Agregamos, hacemos clic en agregar nueva fuente IP y aquí elegimos entre todas las fuentes SRT. Fuente SRT. Simplemente nos da el diálogo y aquí ponemos la conexión, SRT Adrián 2, una nota por algún detalle, la dirección del server que en realidad es la IP que Adrián me va a dar, la IP pública que tiene en ese momento, me va a dar la IP, la agrego aquí y el puerto. Una vez que coloco IP y puerto, directamente le doy OK y me va a crear una conexión como la que tienen aquí a la izquierda, que ya tenemos configurada. Si ven aquí, Claro. Nada más, aquí, perdón, una anotación. Recuerdan que les dije que yo iba a hacer la parte de listener. Entonces, Diego, por eso es que no hace el no, checkbox de exacto, listener, porque él va a estar haciendo función de caller. exacto, Entonces, exacto. nada más era una nota. De hecho, esta es la edición de la conexión que tengo con Adrián. Como ven, no tengo tildado listener porque no hace falta en este caso. Entonces, una vez que tengo configurada mi fuente, ok, cosa importante, no la van a ver automáticamente en la lista hasta tanto no salgan, no hagan un exit de la sesión y vuelvan a entrar. Ese es un requerimiento para recibir esa fuente SRT. Entonces, primero agregarla como fuente IP, pero luego, antes de poder usarla, van a tener que salir y volver a entrar. Ese es un requerimiento. Como yo ya la fuente de Adrián la tenía agregada de antes y a los efectos de que sea más fluido el webinar, vamos a directamente seleccionar la fuente de Adrián y como ven, ya aparece Adrián en el previo porque tenía montada la fuente 10, que es la de Adrián. De hecho, vamos a poner a Adrián aquí en el set y como ven, ya estoy produciendo con la fuente remota que me está enviando Adrián. Fíjense, nuevamente, no hay un tercero involucrado, es el TC2 Elite el que está haciendo el streaming de esa fuente SRT y yo la estoy recibiendo para agregar a mi producción, ¿verdad? Puedo colocar ese propio, vamos a colocar en cualquier otro tipo de set, la fuente 10, aquí la tengo, vamos a repetirla de hecho, bueno, no aquí, vamos a colocar aquí
y la fuente 10 aquí. Como ven, puedo utilizar la producción a gusto. Esa señal está completamente disponible en mi producción y a pura calidad. Y lo que hizo Adrián fue bajar un poco el ancho de banda para que no tengamos problemas, porque recuerden, este webinar está usando múltiples herramientas que introducen delays, pérdidas de cuadro y demás. Pero esos son los efectos de que ustedes entiendan el poder de todo esto, ¿no? El poder que les brinda recibir las fuentes remotas, poder producir desde con fuentes de distintos lugares del planeta, ¿no? Realmente es una cosa muy útil y poderosa la que se pone a disposición con esta herramienta. Y Así una es, y de todo las viene. cuestiones, perdón, una de las cuestiones de utilizar precisamente eh, eh, el TriCaster 2 Elite saliendo directamente por SRT es cuando tú tienes total control de tu red interna, donde puedes hacer por forwards de puertos y demás, y dado caso, pues ya directamente la tienes la herramienta ahí. Obviamente, si ya las restricciones de tu red empiezan a ser un poco más grandes, pues ya otras soluciones de terceros hacen toda esta programación un poco más sencilla y que no tengas complicaciones en hacer forward o inclusive te aumentan las posibilidades de canales. Aquí solamente van a estar los canales que nosotros tengamos disponibles de streaming, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante con esto. Sí, ahí, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Adrián, si yo quisiera integrar múltiples canales más, ahí en este caso podría agregar productos como la Monarch Edge de Matrox, ¿no? Que podemos Ujú. tener, por ejemplo, es un encoder por hardware de 4 canales. Podemos De tener, si a lo mejor, SRT. imagínense un estadio donde tengo a lo mejor 12 cámaras. Uh Yo -huh. puedo tener 3 encoders, perdón, de Monarch Edge, todos codificando en alta calidad en SRT, y en el estudio central yo puedo estar recibiendo esos feeds directamente en el TriCaster y estar haciendo ya la producción. Entonces, ya cuando tenemos muchas más fuentes, se pueden combinar, como dice Adrián, productos de terceros, pero al final del día es el mismo flujo de trabajo, es la misma tecnología que nos permite facilitar la vida, bajar drásticamente los costos de producción. E insisto, nosotros la demostración la hicimos con SRT, pero puede ser también con fuentes RTMP, RTCP, etcétera, ¿no? Uh O -huh. fuentes de productos que vienen de terceros, ¿no? Que al final del día terminan convirtiendo la señal ya localmente que viene remota en NDI, ¿no? Por ejemplo, como Claro. TVU, como LiveView, Exacto, etcétera. exacto. Entonces, al Ay, final del día, este tipo de flujos nos facilitan mucho la vida. Pero insisto, las 3 ventajas primordiales de SRT, y por eso insistimos tanto en SRT: primero, alta calidad. Yo tengo control total de la compresión dependiendo de mi ancho de banda, que eso es algo primordial para transmisiones remotas. Número 2, tengo seguridad total porque tengo encripción, ¿sí? Para proteger la señal. Y número 3, que eso es importantísimo para broadcast, baja latencia. Con claro. SRT yo puedo tener muy baja latencia, ¿ok? En las producciones, sobre todo cuando estoy haciendo cosas como son partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Donde tengo una dinámica muy particular, donde yo necesito tener una latencia muy baja, ¿ok? Entonces, eso es a grosso modo cómo funciona esta tecnología. Lo que voy a hacer ahora, voy a switchar de nuevo a mi pantalla, ¿ok? Vamos a volver. Diego, hay una pregunta que a lo mejor te estaría interesante la contestaras en vivo Ok, o Ricardo. cuéntame, Perdón por aventarles ese cuéntame. trompo a Ok. la uña. Dice Carlos, hola, buenas tardes. ¿Qué generadores de caracteres son los que están contemplando en la producción remota? ¿Sí? Además, ¿puede el equipo recibir una web source, reconocer Philly Key? No en la web source, pero podría, usando por ejemplo una solución como Verdo Cloud, se Y puede, MediaLux también. se puede recibir Filicky. Sí, 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 se puede. Exactamente. Perdón, es que era una respuesta de Media Lux, entonces por Ah, eso ok, 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 te ok, la ok, aventé un poquito ahí, ok, ok. pero en realidad cuando tú generas ya un NDI de generador de caracteres, ¿sí? Media Lux, desconozco si Verdoc, que me lo puedas decir, Sí, sí, aceptan sí. aceptan ese NDI ya con
la perforación o la transparencia. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. entonces, en ese sentido, no es que estarías mandando dos señales, estás mandando solamente la compuesta ya directamente para allá. Ese por un lado. Generalmente no se espera mucho que sea el generador de caracteres que lo envíes de forma remota, pero lo que sí puedes hacer es controlar el generador de caracteres de forma remota. Recuerda que TriCaster tiene la habilidad de comunicarse con ciertos generadores de caracteres y por medio de macros controlar esos generadores de caracteres. Entonces, por eso era una pregunta que me gustaría Sí, de hecho contestarla. es interesante, Adrián, porque, por ejemplo, un generador de caracteres como el New Blue Titler Live Broadcast permite interactuar vía internet pública, haciendo por forwarding y un par de configuraciones. Tiene abiertos determinados puertos para poder hacer eso y es una solución para producción remota muy interesante, obviamente porque también entrega señal NDI con Philly Key incluido y todo lo demás, pero es por lo menos de lo que nosotros manejamos, es algo que vale la pena contemplar. Exactamente. Claro. Ok, otra pregunta, dice Sebastián, quisiera preguntar si hay casos concretos de producciones hechas a modo remoto o es muy dependiente del ancho de banda y latencia. En realidad, o sea, puedes producir cualquier cosa de forma remota. Puede ser un partido de fútbol, puede ser un reality show, puede ser una entrevista, por ejemplo, sobre todo hoy en día, ¿no? Que se hace en televisión, muchas entrevistas remotas, puedes hacerlo, sí, con señales de alta calidad, mandando por SRT, ok, usando cualquiera de las herramientas que mencionamos. En realidad, no hay límite en cuanto a lo que puedes hacer. Y la latencia va a depender de muchos factores. No es nada más, es decir, ok, con SRT voy a garantizar que haya baja latencia. No, va a depender de otros factores externos, ¿no? Pero normalmente una latencia típica en una señal SRT son alrededor de 50 milisegundos o puede ser un poco más, dependiendo. ¿Ok? Porque hay que considerar que estamos usando una red pública, porque la idea de eso es precisamente bajar los costos al no usar una conexión dedicada, que eso hace que los costos se nos disparen. Ok, aquí estamos usando la internet pública. Y, y- Eh, y, Ricardo, una cuestión que estaba explícita ahí en la pregunta es que dónde o cuáles son ejemplos de producciones remotas. Mira, hoy día, hablando de Latinoamérica, no nos alcanzaría el día para contar la cantidad de ejemplos que tenemos de gente que de alguna manera u otra, o creando su propio VPN o usando herramientas de terceros, hace producciones remotas. Pero interminable la lista. Y de hecho no llevamos control de la lista porque es tan común hoy en día hacer este Que no tipo. nos dicen. No, sí, hay muchos, nos enteramos, no, porque estoy enviando una señal de aquí a allá usando, y es impresionante, o el control mismo de mucha gente que ha implementado eso trabajando desde su casa, porque los operadores no pueden ir al canal, o porque, mira, Un canal deportivo en Guatemala de una marca muy eh, reconocida está utilizando ahorita producción remota En precisamente. Ecuador, Adrián, cuando estuvo el pico de También la en Ecuador. pandemia, había un canal donde no iba solo una persona, todo el resto trabajaba de. Bueno, pero hay ejemplos, pero a montones realmente, ¿no? De una sí, manera hay u otra. muchas opciones. Y otra cosa importante, Diego, complementando la pregunta, ancho de banda, ¿ok? El ancho de banda, obviamente, la ventaja que nos da SRT es precisamente que nosotros nos podemos ajustar al ancho de banda, ¿ok? Nosotros podemos, por ejemplo, la señal que yo le estaba mandando a Diego era 2.5 megabits, ¿sí? Y era una señal Full HD 1080 progresivo. Entonces, y yo puedo bajarlo aún más. Por ejemplo, puedo bajarlo a un mega en SRT y aún así tener una calidad bastante decente, que esa es la ventaja que nos da SRT, cosa que algunos otros protocolos no lo soportan. O también cuando empezamos a comprimir demasiado, la calidad baja drásticamente. Entonces, pero sí es un factor a considerar. ¿Ok? Exacto. Ricardo, hay una pregunta que me gustaría responder.
Roberto pregunta que se mencionó que los nuevos TriCaster Mini, no el modelo 4K, sino el estándar, es compatible con la red 7.4, que incluye KVM. Sí, Roberto, y para todos, el nuevo TriCaster Mini basado en Windows 10 permite la instalación de la versión 7.4 y eso incluye el poder usar KVM virtual. Perfecto, perfecto. Ismael, también me gustaría responder una de sus consultas acerca de cómo monitoreamos la latencia de las señales SRT. Bueno, eso es posible, Ismael, a través mira, voy a mostrar el VT Receiver, pero también la opción está en las otras aplicaciones, por ejemplo, en Verdo Cloud y demás. Aquí, cuando se despliega cada señal, aquí es solo una, pero cuando veo todas las señales, tengo un apartado de latencia que me va indicando la latencia que tengo de acuerdo a cada señal que estoy recibiendo. Entonces, eso, bueno, va a depender obviamente del tipo de compresión, del protocolo, una cantidad de cuestiones, pero sí tienes posibilidad de controlar. Y de hecho, tú tienes la opción de manipular con un buffer, aumentar o reducir esa latencia. Lo mismo pasa en Verdo Cloud. No tienes esa herramienta en TriCaster, si esa es tu pregunta, porque simplemente tú vas a recibir esa señal. Deberías usar, si necesitas ese tipo de control, deberías usar una herramienta de terceros, Ismael. Creo que había... hay otra pregunta que Lo del también... clock, Ismael también habla del clock. Realmente no se puede poner un clock en las SRT. Esa es una de las cuestiones que directamente como SRT van por su propio camino de Internet. No hay forma de alinearlas en clock para poderlas al momento de estarlas recibiendo. Y es por eso que en TriCaster tenemos la posibilidad de hacer delay tanto de audio como de video para poder hacer la alineación. Obviamente no va a estar, no va a ser una alineación de un reloj en sí per se para poder, pero sí va a ser sí va a poder ser una alineación lo mayor posible para una producción en vivo. A lo mejor es donde empiezas a tener complicaciones. Obviamente, todo este tipo de soluciones que se están utilizando, SRT y demás, son soluciones basadas en tecnología que es gratis y que está disponible para todo mundo. Entonces, muchas veces uno no puede obtener las mismas características de servicios pagados sobre tecnologías gratis. Claro, Entonces, claro. Es lógico. Ok. Sí, sí, Ricardo. Sí, yo creo que ya estamos un poquito Sí, contra el sí, tiempo. sí. Yo creo que nada más respondemos una última de... Ismael, ahí tendríamos que hacer preguntas ya directamente a Professional Service, que es el que en la parte de Newtek se encarga de programar ya cosas más complejas dentro de los equipos de TriCaster. Perfecto. Perfecto. Ok, bueno, entonces si quieren lo que vamos a regresar a mi pantalla, si les parece. Igual cualquier consulta adicional que tengan, pueden hacérnosla llegar, ¿sí? A Webinar, a webinar, webinar@techexport.com, ¿sí? O también contactar a cualquiera de sus representantes locales según el país donde se encuentren. Y dicho sea de paso, ahora sí vamos a entrar a la rifa, ¿ok? Del Virtual Set Editor. Una cosa importantísima, ¿sí? Solamente van a participar las personas que están en el webinar, no las que se registraron, ¿ok? Para ser justos, ¿sí? Porque hay gente que se registró, pero hay obviamente por muchísima una u gente. otra Sí. razón no asistió al webinar, entonces ellos no van a ser participantes de esta rifa, ¿ok? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una rifa aleatoria, ¿ok? Vamos a correr, ¿sí? Una aplicación interna que nos va, de la gente que está participando, va a sacar,
Si de la gente que se registró va a sacar. Y de ahí, Sí. si la persona que no está, perdón, la vamos a desechar automáticamente. Entonces es probable que a lo mejor tengamos que hacer varias corridas. Entonces la primera la vamos a correr, entonces vamos a empezar 5, 4, 3, 2, 1. Ok, salió el primero de los agraciados. Vamos a ver, se llama Hanser Díaz, con H, Hanser con H. Fíjense, Adrián y Diego, si está. Sí, a ver. Hanser Díaz, no está. No está. Entonces, ni modo, Hanser, perdiste la Hanser. oportunidad. No, Sí. no. Vamos entonces a hacer una segunda corrida, si les parece. Pobre Hanser Entonces, que no se ni entere. modo, se perdió un Virtua Set Editor. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a ver quién es el siguiente agraciado. Se llama Héctor Camacho Maldonado. Vamos a ver, Héctor Camacho, sí se encuentra. Héctor Camacho de sagrado.tv, si verificando aquí los Héctor, datos. sí. Héctor Camacho es el agraciado y Héctor sí está. Sí, de hecho ahí, Entonces, muy ahí bien, respondió. Héctor, felicidades. Te va a llegar por correo electrónico, sí, el correo que usaste para registro, un cupón con la licencia de Virtua Set Editor y el enlace para que lo puedas descargar. La ventaja de la electrónica hoy en día es que no se necesita despacharte nada. Entonces te va a llegar directamente por correo electrónico la licencia, ¿ok? Muchas felicidades de nuevo Buen cierre de año para Héctor, ¿no? a Héctor con una licencia de Virtua Set Editor. Y con eso cerramos, ¿no?, nuestra secuencia de webinars por este año. Sí, agradecemos a todos el haber estado con nosotros todo este año de pandemia. Esperemos que ya el año que entra tengamos otro panorama completamente diferente, pero igual nosotros vamos a seguir muy proactivos con este tema. Sí, como siempre, recuerden que si tienen dudas o quieren ver alguna demostración de algún producto en particular, pueden contactar a cualquiera de nuestros representantes autorizados en América Latina. Recuerden que hay un localizador de resellers en la página de Newtek. Ok, pueden directamente acceder a ello, buscar seleccionar la región, el país, y de ahí buscan el producto y les va a aparecer los representantes autorizados. Ok. Y con eso pues llegamos a la parte final. Muchas gracias a Diego, como siempre, por su Gracias, apoyo. Ricardo. Adrián también. Y Gracias, gracias Ricardo. también a ustedes por Gracias, estar Diego. siempre con nosotros. Pásenla bien y cuídense mucho. Sí, los queremos tener de vuelta pronto en el 2021 para otra nueva secuencia de webinars. Gracias y hasta la próxima. Chao.